¿Crees y haces lo que te dice Facebook? Los gigantes digitales Amazon, Google, Facebook y Twitter controlan qué, cómo, cuándo y dónde se difunde la información. Conversamos sobre cómo el poder de los gigantes de Internet amenaza la democracia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Jesús García, donde consideramos temas de actualidad desde una perspectiva cristiana. Y queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Y puedes encontrar mayor información en radiomoody.org. También puedes conectarte con nosotros en Twitter como tus temas de hoy en Twitter, y de nuevo más información y otras conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo en radiomoody.org. Y en nuestra conversación hoy consideramos el dominio de los gigantes digitales como Amazon, Google, Facebook y Twitter de esa difusión de la información y la coordinación de la movilización política, algo que hemos visto sobresalientemente en muchas noticias en los últimos meses. Y eso parece plantear algunas amenazas únicas para el buen funcionamiento de la democracia. Así por lo menos lo plantea un artículo publicado esta semana en la revista norteamericana Foreign Affairs, donde un grupo de eruditos, verdaderamente, un grupo de académicos, Francis Fukuyama, Barack Richman y Asheen Goel, se embarcan en explorar cómo las leyes antimonopolio en los Estados Unidos han pasado a un segundo plano y han permitido la creación de estas compañías enormes que han acumulado gran poder en el flujo de la información y por tanto han adquirido una gran influencia a nivel político, algo que era impensable, Guillermo y Elsa, porque yo recuerdo cuando se empezó a plantearse el tema de la Internet hace ya algunas décadas, muchos mirábamos esto como la posibilidad de verdadera y democráticamente acceder a la información y permitir libremente el flujo de la información. No es así, porque estas compañías tienen una declaración. Cuando uno se hace socio o por lo menos miembro de estas compañías grandes de difusión de ideas, tienen una información en letra pequeñita que dice que todos los contenidos, todas las fotografías, los videos, forman ahora propiedad de esa institución y ya no le pertenecen a uno. Después nos dimos cuenta, después con el avance del descubrimiento de estas cosas, que lo único que les interesa a estas compañías es tener más miembros para difundir productos. A ellos no les interesa el intercambio de ideas, sino que más bien les interesa que uno compre los productos que ellos venden o que están asociados a su plataforma. En la mente de la opinión pública posiblemente nunca anticipamos la posibilidad de que estos gigantes cibernéticos, en primer lugar, se convirtieran en gigantes y en segundo lugar, tuvieran tanta influencia política que algunos ya están comentando acerca de la amenaza de la existencia de esos gigantes digitales, cibernéticos, a lo que es el funcionamiento de la democracia. El artículo que consideramos y que publica Foreign Affairs hace un análisis de corte académico pero bastante claro y hace responsables a la falta de aplicación de las leyes antimonopolio a que se cree esta situación. Y me da la impresión de que apunta inmediatamente a la responsabilidad del gobierno, quizás un poco más que a la responsabilidad corporativa y apunta al hecho de que esta idea de autorregulación de las empresas realmente no funciona. Creo que lo que está sucediendo es ante el gran desarrollo tecnológico y el crecimiento tan rápido de tantos y tantos millones de suscriptores, de usuarios a estas grandes compañías de tecnología, los gobiernos, inclusive los más industrializados y los más poderosos, contando entre ellos, por supuesto, a los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, se ven de cierta manera como la tortuga tratando de perseguir al conejo, a la liebre, ¿no? Porque están estos conglomerados tecnológicos avanzando tan rápidamente a nivel tecnológico y amasando las grandes cantidades de información de sus usuarios, que las legislaturas a nivel doméstico, incluso a nivel global, son muy lentas, y cuando algo se llegue a regular, pues esas leyes ya serían obsoletas porque ya va a haber nuevos métodos para adquirir información y es en sí una cadena que yo creo que no se puede llegar a vencer.
no encuentro yo la solución para encontrar una regulación o regulaciones que puedan, de cierta manera, frenar el acceso a información de usuarios que tienen ya estas compañías. El artículo está planteando y tratando de analizar de alguna manera no solamente cómo estas compañías llegaron a adquirir tal poder, pero dónde está el fallo y dónde está la amenaza a la democracia. Hemos apuntado a la imposibilidad de la autorregulación y Guillermo comenzó la conversación recordándonos que la motivación inicial de muchas de estas compañías es, como cualquier corporación, el hacer dinero. Hemos hablado de la falta de control gubernamental y Elsa, tú tienes un poco de suspicacia y dices, bueno, realmente no hay un control gubernamental que vaya a ser efectivo y quizás lo estamos viendo en el hecho de que si alguna de estas compañías caen, alguna otra parecida, algún otro tipo de plataforma saldrá que será aceptado popularmente y llegará a tener el mismo tipo de influencia. ¿Está entonces la responsabilidad o debería girar entonces la responsabilidad más hacia el usuario? Si las corporaciones no se pueden autorregular, si el gobierno incluso interviniendo no daría resultados, ¿está el peso del problema sobre los hombros de aquellos que usamos estas plataformas? Él se le dio en el clavo cuando dice que hace esta simbología del conejo y la liebre. Tiene toda la razón del mundo. Los gobiernos siempre van atrás, pero demasiado atrás en muchas de sus regulaciones, porque los congresistas, los senadores, son de otra generación. Realmente son personas que están pensando en términos de varias décadas atrás. Entonces yo creo que ese es el gran problema que tienen los reguladores cuando quieren usar las leyes antimonopolio, no solamente en los Estados Unidos. En Europa, Facebook ha enfrentado multas justamente por la cuestión monopólica y sin embargo sigue siendo la red más popular en Europa. O sea, no hay manera de cambiar eso. Y estaba leyendo en este artículo de Foreign Affairs que la gente extremista del QAnon, que nosotros hemos comentado ya en algunos programas, dice que están abandonando esta plataforma para expresar sus ideas, porque en las otras los prohíben, y han creado una que se llama 4chans y otra que se llama 8chans, que también se llama 8kun, de manera de exponer sus ideas. O sea, las plataformas van a seguir aumentando y los seguidores de esta plataforma van a seguir aumentando. Y volviendo a tus conjeturas, Gerson, creo que tienes razón, que parte del poder, del control está en cada uno de nosotros, ¿no? Estas personas que pertenecen a grupos extremistas como el QAnon, ellos como usuarios están tomando la decisión en conjunto, pero la decisión individual de cada uno de ellos de marcharse a otras plataformas que no están siendo reguladas o que no están siendo censuradas como estas grandes conglomeraciones, ¿no? Pero al mismo tiempo sí creo que debe el usuario tener ese poder, al mismo tiempo que las compañías estas deben de proveer los espacios para poder el usuario tener la libertad de escoger equitativamente y no solamente ser dominados por una sola máquina digital, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos tener como usuarios 5, 6, 7, 8 diferentes buscadores para nosotros poder elegir entre unos y otros? Porque de verdad cuesta trabajo hacer un clic o 2 clics más, ¿no? Para poder escoger buscadores que no sean solamente Google, por ejemplo. Pero ahí, Elsa, yo creo que tiene que ponerse al día. Google ha estado comprando cualquier tipo de alternativa y lo ha ido incorporando y ha pagado billones de dólares por ello. O sea, ahí es donde entra la cuestión si debe haber una regulación antimonopólica. Así es. Y los reguladores siempre han dicho que no, bueno, es una cuestión total y absolutamente accesoria, o sea, no tienen una crítica a esta actitud, ¿no? Yo me acuerdo que antes yo seguía en una otra plataforma que después fue absorbida por Google de una manera realmente magistral, creo yo, pero Google tuvo la sensatez de hacer su buscador más amigable. Y entonces yo me quedé muy conforme. Así es, y creo que el artículo justamente de Foreign Affairs apunta a lo que ambos están diciendo, Elsa. Por un lado, tú decías, bueno, quizás la búsqueda de aplicaciones alternativas, y en el artículo se presentan como lo que se llama el middleware, estas pequeñas aplicaciones controladas ahora por el usuario que servirían de filtro a la información y que de alguna manera
pudieran garantizar que la información que tenemos, por ejemplo, viene de fuentes fidedignas o se adapta a los criterios de un buen periodismo o cualquier otra cuestión. El problema es lo que el artículo también apunta, al problema que Guillermo nos menciona, que estas grandes corporaciones como Amazon, Google o Twitter pueden tragarse cualquier compañía que venga con una pequeña aplicación que pudiera controlar su contenido. Así que de nuevo yo quisiera que volviéramos a la responsabilidad personal, porque al final de cuentas está este elemento del usuario. Es decir, hay un poder en las decisiones que yo tomo a nivel personal e individual de qué consumo y cómo lo consumo. Nosotros podemos dictar una cátedra sobre esto, pero yo veo, por ejemplo, la nueva generación que le importa tres pepinos realmente la información oficial. Ellos van a ir a Google y van a ir a Facebook y a estas plataformas, y considerando que lo que se diga y lo que diga algún amigo, más o menos enterado, aunque no tenga ninguna fuente, no importa poco, eso va a ser la verdad con la que va a vivir. Pero no solamente las nuevas generaciones, Guillermo. Bueno, en Estados Unidos hay 70 millones de electores que creen ciertas ideas que han sido promovidas en las redes sociales y para las cuales no hay ningún fundamento de hechos comprobables y de pronto se lo creen. Así que esto no es un problema de los jóvenes que se tragan todo. Esto es un problema de los usuarios que nos tragamos todo. Un artículo como este apunta, como siempre hacemos, ¿no?, al gobierno, a las corporaciones, pero yo me paro delante de la pantalla y decido dónde ir. Y yo creo que ahí es donde el Evangelio pudiera decirnos algo, ¿o no? Bueno, yo lo veo de la perspectiva de los dichos de Jesús, ¿no? Porque una cosa muy curiosa, ¿no? Muchos predicadores dicen, si Jesucristo estuviera hoy día, usaría las redes sociales y todas esas cosas. Pero si uno va a los evangelios, los dichos de Jesús son muy sintéticos, son muy breves, son casi antidiscurso. Y en este sentido, yo creo que eso nos da un ejemplo de una moderación en nuestros dichos, pero también una moderación en las cosas que podemos creer o en las cosas que no podemos creer. Es decir, la Biblia llama a una idea de sensatez de parte de aquellos que tienen una idea, vamos a llamarla espiritual, religiosa, seguidoras o seguidores de alguien. Llama a colar lo que no es veraz, lo que no es real, y de quedarse con lo verdadero. O sea, la Biblia nos exhorta a tener juicio. El problema es que, como lo dijo un pensador, el sentido común es el sentido menos común, ¿no?, que existe. Creo también que existe la responsabilidad de los líderes, ¿no?, de seguir esa verdad de la cual se nos habla en el Evangelio. Nos dice la carta del apóstol Santiago, ¿no?, que los líderes entre ustedes, los maestros, van a ser juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo la sabiduría que ofrece la palabra y teniendo el conocimiento, muchas veces por su propia elección, deciden incluso, digamos, de manera manipuladora, guiar erróneamente a sus seguidores. Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado, no solamente como usuarios, sino también como personas de fe, a quienes vamos a seguir, no solamente en los medios sociales, sino también en nuestra vida y para inspirarnos y guiarnos a nivel espiritual. Bueno, queremos animarte, querido amigo, a que nos acompañes regularmente y que te suscribas a nuestra conversación. Puedes hacerlo visitando nuestra página de internet, radiomoody.org, o también encontrándote con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y puedes ahí también comentar y, por supuesto, darnos tu opinión acerca de los temas que tratamos entre amigos cada semana. Queremos también agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y por supuesto la gratitud para Elsa y Guillermo, que gentilmente nos acompañaron, y a nombre de ellos yo te agradezco también el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que lo has disfrutado y que volvamos a encontrarte de nuevo en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.